Un héroe extranjero. Capítulo 3. El auto gubernamental avanzó hacia las calles de la Gran Manzana, aunque Daniel no se sentía tan preocupado por su situación. Sabía y tenía más o menos lo que estas personas querían al respecto. Buenos días, señor Suárez, señorita Suárez. Es bueno conocerlos en persona. Es un placer conocerlos, sin embargo, me gustaría saber a qué se debe la charla. Daniel fue al grano, cosa que ambos señores entendieron de inmediato. Seremos francos, hijo. Queremos contratarlo para un proyecto extraoficial. El general habló. Es de naturaleza clasificada, pero puedo decirle que se trata de un arma capaz de hacerle frente a los superhumanos. Explicó. Arma que puede dañar a los superhumanos. Dijo con impresión. Exacto, un arma que puede hacerle daño a los superhumanos, humanos del calibre de Homelander. Ante las palabras del secretario de Defensa, Daniel no pudo evitar sorprenderse. ¿Humanos del calibre de Vengador?, cuestionó con cautela. Solo existe otro héroe del calibre de Homelander, y ese es considerado un vigilante para este país. El héroe extranjero, Yokahu. Estamos conscientes de que es un héroe con presunto origen mexicano, y entendemos que su pueblo tiene en alta estima a alguien como él. Es el héroe que todo el mundo desea después de todo. Dijo el general sonriendo. Hasta que un día, ese héroe se levanta de su cama completamente enfadado con el mundo, y decide destruir en la Ciudad de México una escuela, un aeropuerto, un hospital. El país entero. Teorizó. Lo mismo podría pasar con Homelander, espero me entienda. El gobierno de los Estados Unidos cree que corremos un peligro inminente al estar rodeado de estos seres con habilidades extraordinarias. Dijo el secretario de Defensa, casi seguro de que algo así pasaría algún día. Si supiera que estaba hablando con Yokahu mismo. Pero hasta el momento no he visto nada que indique lo que usted insinúa, señor secretario. Daniel cuestionó. No tenemos que esperar a que las cosas tengan que pasar para tener que actuar. El general interrumpió, sorprendiendo a Daniel. Los humanos con poder son fácilmente corrompidos, oscuros por naturaleza, créanme cuando le digo que tenemos que lidiar con esto todos los días en este país. Lo peor es que más superhumanos han nacido en los últimos 10 años, solo es cuestión de tiempo para que alguien igual a estos dos seres aparezca y quiera jugar al opuesto del héroe. Si tenemos la oportunidad de deshacernos del problema antes de que sea tarde, tenemos que tomarlo con absoluta certeza. El general terminó con absoluta confianza en sus palabras. Casi se creía que eran ciertas sus palabras, de no ser que Daniel no pensaba que el tener sus habilidades sacaba algo malvado de él o algo así. Más bien, había sacado todo lo bueno que podía ofrecer al mundo y le había facilitado muchas cosas en su vida. ¿Qué desean de mí?, Daniel preguntó. Estamos interesados en la tecnología exoesqueleto que ha logrado desarrollar. El secretario dio en el punto que Daniel intuyó. La manera en cómo le dota al usuario la fuerza de 5 y hasta 10 hombres es una buena ventaja para cualquier otro ser humano registrado por la Comisión de Regulación Superhumana. Queremos integrar su tecnología al proyecto, es el mejor calificado para lograrlo. Con que estaban diseñando un super traje. Solo los rusos tenían uno más o menos decente, aunque estos estaban enfocados en habilidades extrasensoriales. Daniel se negó casi de inmediato. El gobierno estadounidense también tiene su propia tecnología de exoesqueleto, incluso lo han integrado en su armamento militar. Daniel se negó. Pero con su tecnología en comparación, nuestros esqueletos son muy rígidos, con solo un rendimiento de 10 minutos en funcionamiento. No podría ser utilizado por algún soldado en acción. El general explicó con agravio. En cambio el suyo, incluso tiene diseñado una fuente de energía lo suficientemente potente como para hacer operativo en su máximo rendimiento por más de 1 hora. Aún así me niego. Daniel fue reacio. Mi tecnología ha sido fuertemente reprimida tras ser catalogado como arma de naturaleza altamente destructiva, apenas puede circular en mi país como prótesis, su propósito por la cual fue creado. Ustedes fueron muy insistentes en eso. El general tomó la palabra. No sabíamos los planes que su gobierno podría obtener con. Mi gobierno tiene derecho a mejorar sus fuerzas de defensa, México es un país libre y soberano. Daniel interrumpió. Ante esto el secretario de Defensa se adentró en la conversación para tomar las riendas de la misma. Lo que nuestro general quiere decir es, que estamos dispuestos a proponerle financiamiento para la mejora de su tecnología, a cambio de la asistencia de sus habilidades para implementar su tecnología en nuestro proyecto. Además podemos proporcionarle ciudadanía americana, como también permiso de libre impuesto para que pueda establecer sus propias empresas dentro de nuestro país.
Podremos incluso asegurarle otras condiciones dentro de lo razonable, si está dispuesto a ayudarnos. El secretario pidió, esperando una respuesta. Daniel observó a su madre incómoda dentro del auto, así que negando nuevamente, observó a los señores y se negó. Aún me niego, secretario general. No puedo participar, fue un placer conocerlos. Daniel finalizó. El general parecía enojado, pero no se precipitó a nada, solo asintió con comprensión. Entiendo, gracias por su asistencia. El secretario asintió con resignación. Unas cuadras más tarde, Daniel y su madre habían sido dejados en la entrada de un hotel de 5 estrellas. Minutos más tarde, su limusina había bebido por ellos. El día transcurrió, y la noche había llegado. Daniel cenaba en familia con sus seres queridos, por lo que disfrutaba del momento que en su vida pasado nunca tuvo. No obstante, sus planes habían vuelto a tener un giro otra vez. Una llamada entrante había causado vibraciones en su bolsillo derecho del pantalón. Con curiosidad, sacó su teléfono para averiguar el número entrante de la llamada. Su seriedad se apoderó de su rostro cuando había reconocido el nombre de clasificado AFAI. No lo pensó dos veces, y tomó la llamada entrante. Un momento, tengo que contestar esta llamada. Daniel le dijo a la familia en la mesa, molestado el humor de su madre. ¿Ahora? Creo que esa llamada puede esperar, cariño. Pidió, queriendo que su hijo no saliera de la mesa y se envolviera en sus misteriosas salidas repentinas. Es importante, mamá, se trata de Malena. Daniel le mintió. ¿Malena? ¿La niña italiana? Hijo, ve, no la dejes esperando. Su abuela le apoyó con una sonrisa en los labios, haciendo sonreír a los demás presentes a excepción de su madre, que sentía que su hijo mentía. Eso haré, abuela. Lo siento, tengo que contestar. Levantándose de la mesa, salió hacia afuera y de inmediato se dirigió hacia la salida de la casa. Estando en la acera, bajó un icono escondido en su pantalla de teléfono y marcó múltiples dígitos que bloquearon la señal de su ubicación y la localización de su posición. Habiendo hecho esto, contestó. Mónica. Daniel llamó, usando sus habilidades para obstruir la frecuencia que producía sus cuerdas bucales. ¿Cuál es la situación? Preguntó. Yokaju, gracias por contestar. Surgió una situación del cual necesitamos tu presencia. Un hospital en Argentina fue tomado como rehén por un terrorista. Mónica explicó a través de la llamada. ¿Cuándo pasó esto? A las 6:05 de la tarde, Buenos Aires. La capital está siendo evacuada por la unidad de antiterrorismo argentino. Sin embargo, la situación empeora con el tiempo y aún no encontramos ninguna bomba en la capital. No obstante, el hospital está rodeado de explosivos. ¿Saben quién es él? Daniel preguntó. Se trata de Juan Carlos González, argentino, nacido en Villa Angostura. 53 años de edad, con 1,75 de estatura. Es un maestro de universidad en el campus universitario de Buenos Aires, profesor de química. Sus antecedentes están limpios, parecía un ciudadano del común. No sabemos qué le pasó, pero parece desesperado. Daniel lo pensó por un momento. Observó la hora y notó la diferencia de hora entre Argentina y Nueva York. Tenía 2 horas de diferencia entre Nueva York y Buenos Aires. ¿Ha pedido demandas? Preguntó. Mientras lo dejaran ir, él podría encargarse del resto. Sí, el terrorista pidió una sola demanda. Quiere que estés presente antes de las 12. Si no estás a tiempo, jura con acabar con media capital. Esa declaración era seria. Entiendo, ¿dónde estás? Daniel preguntó. Empezó a salir hacia la calle y de inmediato había empezado a caminar rumbo a otra esquina. Ya nos encontramos en la zona, el presidente argentino pidió ayuda, la Agencia Federal de Asuntos Internacionales, estuvimos allí por petición del presidente de Argentina. Tenemos contacto directo contigo en comparación a otras agencias y departamentos. Mónica dijo, Daniel podía imaginarse a la mujer sonriendo detrás del teléfono. Un auto negro se detuvo delante de Daniel y de inmediato se adentró en el interior. El auto no tenía conductor, ya que el responsable de la movilidad se trataba de Suya Mari. Llegaré dentro de 2 horas. Digan que estaré allá pronto. Habiendo dicho esto, este salió a escondidas del auto en pleno movimiento y usando sus poderes, había salido volando disparado hacia el cielo con un maletín. Un campo de fuerza había reflejado la luz de tal manera que para la vista de cualquiera que estuviera fuera, Daniel sería completamente invisible.
La Agencia Federal de Asuntos Internacionales había sido creado por el gobierno de México y Brasil, con el fin de ser el puente entre el gran héroe Yokahu y los gobiernos pertenecientes a la Alianza Latinoamericana, que había surgido a partir del bloqueo que habían sufrido por parte de los Estados Unidos durante 2 años, llamado la Alianza Conjunto de Resistencia Internacional Latinoamericana. Organización encabezado por Brasil, seguido por México y República Dominicana. Su constante asistencia a través de los años en los lugares más peligrosos y complicados del mundo había ovacionado que el Estado mexicano organizara una reunión en el cual se había pedido a cada país latinoamericano recursos de personal y financiamiento para la creación de la agencia. Daniel había aceptado estar en contacto con las naciones usando la agencia como un puente, haciéndole más conveniente una cooperación con los gobiernos latinoamericanos. También, la agencia le había sido de ayuda debido a que gran parte de sus golpes al crimen y la trata de personas fueron gracias a los esfuerzos de inteligencia que Mónica le había proporcionado. Mónica Sánchez era la directora de la AFAI. Fue la primera persona con autoridad gubernamental con la que se había aliado en el pasado una vez, cuando se había infiltrado en los asentamientos de un cartel que se encontraba pagando peajes a la CIA. Mónica, junto a Arthur Silva como su segundo al mando, habían encaminado a la agencia hacia un estatus de espionaje y recolección de información tan poderosa que la había elevado a la par de la inteligencia rusa. La Agencia Federal de Asuntos Internacionales generalmente se comunicaba con el héroe Yokahu en casos extremos. Tales como la vez del terremoto del 2018 en México que había dañado y derribado grandes infraestructuras que habían atrapado a mucha gente en su interior. El héroe Yokahu había tardado 5 días en rescatar a los atrapados y unos 20 días en recoger con ayuda de los ciudadanos mexicanos y extranjeros que se ofrecieron a la colaboración con los escombros de la ciudad. Otras colaboraciones también involucraron a Yokahu reparando las fisuras de una presa en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Como también había proporcionado al país de Panamá energía eléctrica durante 3 días seguidos hasta resolver una situación que por poco generaba un apagón masivo que pudo afectar a Costa Rica y El Salvador. La AFAI era como los ojos secundarios de Daniel, y él estaba agradecido por eso. Si bien tenía telepatía, creía que más tarde que temprano terminaría complicándose la vida tratando de investigar un montón de cosas al respecto. Si ellos podían hacer parte de su trabajo, entonces él lo agradecería. Mientras volaba fuera de los Estados Unidos, había abierto el maletín y había sacado su traje de héroe. Se lo había puesto en pleno vuelo y al colocarse el casco, aceleró hacia Argentina. Fue cuando había salido de las aguas estadounidense que había soltado la invisibilidad y había aumentado su velocidad a máxima velocidad. Volando a toda velocidad hacia Buenos Aires, Argentina. La situación mostrada en las noticias ameritaba la aparición de su presencia como héroe de manera urgente, sin mencionar que demandaban su presencia. El Hospital Público Ramos Mejía había sido secuestrado en un acto de terrorismo, el primero de su clase. Tenían 500 personas secuestradas por una sola persona que tenía en su cuerpo un montón de explosivos de C4, al igual que gran parte del establecimiento. La Agencia Federal de Asuntos Internacionales, en sus siglas AFAI, había solicitado su presencia para hacerse cargo del problema de hoy. Una cadena de autos policiales y del ejército rodeaba el hospital, mientras un cordón mantenía a la gente que trataba de saciar sus ansias de saber si llegaría su héroe. Fuerzas especiales, antidisturbios y antiexplosivos. Todo el mundo estaba en aquel lugar. Aterrizó suavemente hacia la cadena de autos de las autoridades, provocando gritos de ovaciones y conmoción en el público presente. Oficiales, Daniel había saludado mientras caminaba hacia la entrada del hospital. Todos los oficiales asombrados, se hacían a un lado para darle paso a su persona. Una mujer de cabello corto y tez morena se acercaba a Daniel. Se podía notar las ojeras que ocultaba con un poco de maquillaje, junto a un labial rojo que retocaba el contraste de su rostro. Esta se cruzó de brazos frente a Daniel, miró la hora por un momento y luego sonrió. «Solo 2 horas, llegaste más rápido de lo que anticipamos», dijo sin estar impresionada. Desde hace mucho ella había visto tantas cosas hechas por este héroe que el volar le parecía demasiado mundano en estos días, incluso si solo 2 seres vivos podían hacerlo sin muletas actualmente. Era una situación urgente, ¿no? Daniel se encogió de hombros. ¿Algo nuevo? Un chico vestido de blanco con una sábana en el cuello trató de intervenir, pero los agentes de intervención lo derribaron antes de que empeorara las cosas. Argentina está lleno de jóvenes entusiastas. Ella suspiró con exasperación. Ah, sí.
Este país es amante del concepto de los héroes. Daniel suspiró. Todo el mundo ama a los héroes Yokahu. Todos quieren hacer lo que ustedes hacen, lo que tú haces. Mónica le sonrió, mientras que también le hacía responsable hasta cierto punto de esta ola de personas que se pasaban el tiempo realizando vigilantismo. No era un secreto que el primer superhéroe había surgido a principios de la Guerra Fría. Una compañía que se dedicaba al tabaco y la venta de armas de tercera calidad había presentado al mundo a Soldier Boy. La aparición de un superhumano había causado sensación. Luego llegaron otros humanos con habilidades extraordinarias y los héroes habían poblado gran parte de los estados de Norteamérica. Todos bajo el contrato de Bout America. Años más tarde otras firmas americanas aparecieron pero nadie como Bout. Sin embargo, los héroes más que salvadores que luchaban contra el mal como los cómics, eran celebridades, nada más. Usaban sus dones con el fin de entretener a las masas, algo mundanamente aceptable para cualquier persona. Daniel no juzgaba lo que alguien hacía con su vida con o sin poderes. La gente, sin embargo, no tenía tanto interés en ellos más allá de la nueva tendencia o juego o película o actividad que algún héroe o melander hacía. Ser un héroe era sinónimo de ser una celebridad. Hasta que Yokahu había aparecido. El concepto del heroísmo había sido cambiado drásticamente y la admiración de las masas por el héroe latino había alcanzado un precedente tan fuerte que todo el mundo conocía al héroe extranjero. Las cosas que Yokahu hizo por las personas habían provocado una aceptación tan grande por la gente que ahora era el icono número uno en el mundo, incluso si solo operaba en Latinoamérica. Aunque no era un misterio que las personas alrededor del mundo luchaban y exigían el libre pase de Yokahu a través de cualquier país, sin éxito por parte de los manifestantes. Yokahu había marcado un antes y un después en el mundo de tal manera que con él había despertado la fiebre del heroísmo. Gente vistiendo de superhéroes o dotándose de tecnología personalizada para salir a las calles a luchar contra el mal. Obviamente esto había sido catalogado por las autoridades como vigilantismo y vandalismo. Lo que estaba provocando fuertes olas de enfrentamiento entre las autoridades y las personas del bien común. Más tarde trataría de hacer algo al respecto. Pero primero resolvería este problema. Adentrándose hacia el interior del hospital, no le fue complicado encontrar el lugar en el que se encontraban los rehenes. En la sala de espera, un hombre de avanzada edad, entrando ya a los 50 a simple vista, sostenía fuertemente un aparato de control en sus manos. Sus ojos negros se encontraban dilatados y alrededor de su cuerpo lleno de sudor y sangre, un chaleco lleno de explosivos. Un grupo de personas también se encontraban llenos de explosivos, lo que daba la posibilidad de que era cierto lo de las instalaciones de más explosivos en otros lugares de Buenos Aires. Su entrada fue casual, llamando la atención del Yokahu. «¿Estás aquí, Boss? No sabes lo mucho que pensé en esto». El hombre trastornado se encontraba alegre, contento con la aparición de Daniel, el cual se había acercado lentamente hacia el argentino. Con cada paso, no dejaba de dirigir su mirada hacia el interruptor que aquel hombre mantenía en sus manos sudorosas. «Debes entregarte, señor González. Lo que estás haciendo está mal, no hay escapatoria de esto». Daniel dijo, mientras de sus manos múltiples zarcillos de estáticas empezaban a zumbar como pistola eléctrica. Palma paralizante, sos impresionante, Yokahu. Eres un verdadero héroe. Incluso cuando podés matarme sin repercusiones, te dignas a derribarme y llevarme a las autoridades. González amenazó levantando el interruptor del explosivo. Pero vos estás aquí no para mí, esto no se trata de mí, de lo que está pasando. Se trata de ella, necesito tu ayuda, necesito que vos haga algo por mí. El hombre empezó a divagar, mientras se alejaba lentamente hacia uno de los rehenes. Sin embargo, el señor González le había proporcionarle algo al respecto que podría estar relacionado con lo que estaba pasando en estos momentos. Concentrándose en el señor González, Daniel había amplificado sus habilidades psíquicas y como una onda de energía invisible, una ola de frecuencias de energía psíquica se había ampliado a un radio de 20 metros. Fue como un ruido repentino, cuando una ola de sonido había inundado su cabeza de tal manera que se sentía como estar en medio de un mercado o estación de fútbol. Tantas voces no le molestaban porque podía distinguir y analizar perfectamente toda la información que le transmitía su telepatía. Sin embargo, dejó de lado todos los ruidos como si se tratara de cambiar de una frecuencia de radio a otra. Hasta dar con los pensamientos que deseaba. La mente de González pudo ser escuchada. La carga de información acerca de parte de la vida de González habían pasado a la mente de Daniel como imágenes residuales.
pudo ver al hombre despedirse de su hija en el aeropuerto, la cual visitaría a Francia. Varios días más tarde que su hija había desaparecido en medio de una actividad que la hija realizaba, acerca de la prueba de un globo aerostático que habían creado el grupo de trabajo de su hija. Veía como González había visto las noticias de la desaparición del globo que se había perdido sin rastro alguno. Aún seguía en el aire, pero se le daba por muerta. Ya habían pasado 2 semanas desde entonces. Desesperado, González había perdido la paciencia y se había negado a dejar morir a su hija. Y de manera impresionante había elaborado un intrincado plan para poder llamar su atención como héroe Yokahu. En tan solo 5 días, había preparado todo para poner patas arriba toda Argentina. Eso era aterradoramente impresionante. Sabiendo todo lo que tenía que saber, Daniel dejó de lado su telepatía y se puso manos a la obra. Tomó a una mujer que gritó aterrorizada y la agarró del cuello con su brazo libre. Juro que no quise hacerlo, yo no quería hacer esto. Pero no tuve otra opción. Pero vos sos capaz de lo que necesito. Debiste pensarlo mejor, incluso si a Anastasia no le queda mucho tiempo. Daniel dijo, mientras actuaba de inmediato. Usando su velocidad sobrehumana, fue como desaparecer para la vista de las personas aterrorizadas. Parándose al lado del señor González, su mano había tocado su cabeza con la punta de su dedo. Una fuerte sacudida había golpeado a González, provocando que éste cayera inconsciente. Eliminando la estática de sus manos, Daniel sostuvo al loco y lo dejó caer despacio. La superlucha se había terminado de una manera abrupta por las disparidades masivas de poderes. Daniel hacía mucho tiempo que había aprendido a luchar contra las personas normales. Durante sus primeros días, durante una lucha había dejado en estado vegetal a un hombre por un mal golpe que había propinado. A pesar de que se había contenido, la gente para él parecía demasiado frágil a causa de sus fuerzas. La única razón del por qué no mataba a su madre o destruía lo que tocaba era porque simplemente no lo hacía, no tocaba nada, y tomaba las cosas con extremo control. Sin embargo, pudo sentir las cosas gracias a su interacción con los enlaces atómicos usando sus habilidades telequinéticas. Daniel también podía manipular su cuerpo para hacerse más blando o más resistente si así lo deseaba. Por lo tanto, debido a su fuerza, este había diseñado un estilo de pelea de parálisis y derribo. Usando sus manos como pistola eléctrica mientras usaba su velocidad para no ser percibido hasta que el ataque fuese ejecutado. La policía había empezado a ingresar al interior junto con antiexplosivos. No sabía qué hacer con la situación de González, pues no era la primera vez que las personas le pedían intervenir en otros lugares. Sin embargo, ahora que tenía una inevitable cita con el gobierno estadounidense, tenía una idea de cómo librarse de las ridículas demandas que los norteamericanos le exigirían sin falta. Ahora tenía que generar la chispa adecuada, la gota que derrame el vaso para que las masas que le apoyaba se pusieran a su disposición, y sabía la receta perfecta para doblegar las maquinaciones